Soluciones. Hoy estamos hablando sobre cómo perder este miedo a hablar en público que muchísimas personas niegan, pero que a la hora de la verdad lo tienen. Dejamos en el aire una pregunta que quisiera que el profesor José Ramos nos ayudara a contestar. ¿Es en efecto este miedo a hablar en público algo incluso más frecuente que el miedo a la muerte, como se dice? Es que lo que pasa es que tampoco podemos señalar lo que es el miedo al pánico. Okay. Ya el pánico, además, eso lo tratan especialistas. Se lo he dicho a muchas de las personas que me llaman, mira, estoy en una situación de pánico. Eso se va a un especialista. Nosotros como coach, como preparadores, facilitadores o consultores dentro de este proceso, creemos que el miedo debe saberse controlar. Primero, hay que ubicar la fuerza motriz. ¿Dónde está nuestra fuerza motriz? En las piernas. Si yo no ubico bien mi fuerza motriz y no conozco lo que es la comunicación corporal, yo no voy a poder vencer el miedo. Porque vienen los tics nerviosos, vienen los movimientos inadecuados, viene toda la gesticulación o la expresión facial o corporal que no va al unísono con lo que estoy diciendo. Aquí es donde entra la comunicación no verbal. La comunicación no verbal es muy importante. Primero porque la palabra, lo que yo digo, comunica. Y mi cuerpo transmite y vende. Yo no puedo pararme y decir, hola Natalie, bien, ¿y tú cómo estás? ¿Cómo te va? Porque hay personas kinestésicas. Eso es otra de las cosas. Fíjate que no verbal, kinestésico y el icónico. El icónico es el, como decía la persona en la anécdota, quizás el que no habló pero mostró la lámina puede transmitir más. Por eso que calladitos nos vemos más bonitos. Una imagen vale más que 1000 palabras. Ese es el icónico. La comunicación icónica es el que se va más a lo visual. Y el kinestésico es el que quiere estar tocando, el que quiere que lo abracen, el que quiere mover a cada rato y explicar más que con sus palabras. Esas son herramientas que tú tienes que conocer. Tú tienes que conocerte primero. Tú tienes que manejar el dominio de tu cuerpo. Tú tienes que saber respirar para poder llevar lo que es el miedo escénico y controlarlo. Porque si no lo sostengo dentro de mi punto de vista, no voy a poder llegar con la comunicación. Dentro de este proceso, la comunicación no verbal tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. Y en el control que yo mismo pueda tener de la respiración o de lo que quiera decir. ¿Por qué nos surge el miedo escénico? Primero porque nos aprendemos las cosas al caletre. Entonces se nos olvida una palabra, se nos va a olvidar toda la presentación. Segundo, a veces no conocemos el tema y somos tan arriesgados que decimos sí, yo lo hago. En mi experiencia con mises, con políticos, con actores, con presentadores, que he estado coachándolo o asistiéndolo en este caso, yo les digo, o sea, si no puedes, no te subas en cualquier tarima. Primero que un político es más comunicación corporal. Un político no es porque no. Un político es más masa. Tienes que llegar, pero también eso tiene que ir al unísono. Una mise es más pose, vende más imagen. Un actor tiene que tener credibilidad en lo que dice, es decir, seguridad. que no es un solo formato para todos. No es un solo formato. Entonces el miedo escénico, obviamente, que genera porque no conozco el escenario, no conozco el tema, no conozco el público. Yo tengo que conocer a qué público me voy a dirigir. Cuando a mí me llamaron hace 2 semanas, además, que lo quiero hacer públicamente, felicitar al equipo de producción, porque desde hace 2 semanas me llamaron para invitarme al programa, tuve yo la oportunidad de prepararme y de ver cómo se manejaba. Hay un seguimiento al canal, al programa, obviamente, por mi trabajo, que siempre lo hago con todos los medios de comunicación, pero me permitió saber cómo entrevistaba a Natalie, quién era Natalie, ver el público que escribía, porque no solamente era ver lo que la pantalla reflejaba, sino también lo que la gente dice a través del Twitter, que tú lo lees, para yo poder sentarme aquí y llegar a esa masa, llegar a ese público. Si hay un miedo escénico, obviamente, tú me tocas como dicen, el estómago, y está, porque eso es la emoción. Así es. La emoción. Pero tenía que prepararme para poder saber llegar a ese público que hoy quiere controlar el miedo escénico, saber articular y tener una descripción de contenido. Es allí también que debemos tener el conocimiento. Si yo no conozco el tema, no voy a tener una descripción de contenido, es la información. Por eso yo le digo a veces a la gente, menos es más. No es necesario que hables, porque a veces cuando hablamos, la ponemos. Así es. Gilda, ¿y yo quisiera añadir Adelante. algo importante a esto que dice José, la representación. Tomar conciencia que cuando uno está frente a un público, uno hace una representación como si fuese un actor o una actriz. Por eso que es una cosa importante, como decía Nietzsche, que él decía que el hombre es una máscara detrás de otra máscara, detrás de otra máscara. Es como pelar la cebolla y tener la esencia.
yo tengo conciencia que si estoy frente a un público, estoy representando algo. En este caso, estoy representando a un orador con todas las características que pueden ser de una Miss, de un político, pero es una representación donde tiene que haber una formación. Eso es importante. Si no me pongo mi máscara, no voy a hacer, no tengo por qué, porque no tengo conciencia. Sin embargo, eso es importante. Esto no significa estar fingiendo. No estar fingiendo, simplemente es una representación. El actor no finge, el actor simplemente asume su personaje. Bueno, el orador también asume su personaje, eso es importante. La honestidad. Sí, hay algo muy importante para añadir, porque es un tema muy interesante, de verdad. Eso de la caracterización que habla Gilda, es un tema muy importante. Nosotros tenemos 3 personalidades. Somos una sola persona, pero tenemos 3 personalidades. La que tenemos en la casa, la que tenemos en la sociedad y la que tenemos en el trabajo. Nosotros debemos saber caracterizar. Por eso que se hablan de los códigos de comunicación. Yo no hablo como hablo en mi casa, voy a hablar acá. Como hablo con mis alumnos, voy a hablar acá. Entonces, si yo no represento, si yo no caracterizo, no voy a transmitir, porque el reto de esta comunicación en lo que es la humildad, en lo que es el transmitir, o lo que simplemente se lleva para conmover, convencer y comunicar, es esto. Es esto, fíjate, aquí no hay pose. Aquí estamos todos relajados. Yo me siento como si estuviese en cualquier sitio con cualquier persona. Y eso es lo que tú tienes que hacerlo. Transmitir lo que realmente sabes. Si no lo sabes, no lo digas. Así es. Y eso me lleva también, digamos, a preguntarme hasta qué punto se cumple esto que dicen muchas personas, de que no tiene que ser el mismo en todos lados. Muchas veces no se puede. Pero es que tú lo ves clarito. Cuando tú juegas con tu hijo o tu hija, tú te pones en plan de que de niño como él, asumes tu rol. Es igualito, sucede igualito y lo hacemos de una manera muy natural. Tenemos que hacer una nueva pausa, amigos. Al regreso seguimos escudriñando sobre este tema que es por demás apasionante. Ya volvemos.